Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comenzar con nuestra formación. Déjenme ubicarme. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper complejo y creo que el que más nos demarca en este tipo de procesos y es la evaluación integral con las baterías recomendadas. Cuéntenme ustedes si conocen sobre los protocolos que debemos tener para este proceso. ¿Conoces, José? Me encanta tu nombre, José Omar, porque te llamas como mis dos hijos. Mi primer hijo se llama Omi y mi segundo hijo se llama José. Cuéntame, José Omar, ¿conoces un poquito sobre los test de evaluación de autismo? ¿Cómo está? Buenas noches. No, la verdad no he manejado mucho este tema. Muy bien, José. Ujú. Entonces, mire, nosotros tenemos un protocolo que se llama Protocolo Regulado para el Diagnóstico de Autismo. Las evaluaciones nacen de unas recomendaciones y otras nacen de unos protocolos. Lo primero que debemos de entender es que hay criterios específicos mayores y menores que debemos tomar en cuenta, tales como la sensibilidad, la validez, la fiabilidad que vamos a tener dentro del proceso, en donde vamos a reconocer cada uno de ellos. Dame un segundo, creo que vamos a esperar un ratito. Esperemos 5 minutos para comenzar y así que nadie nos interrumpa. ¿Les parece? ¿Cómo te ha ido, José? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal está el trabajo? Todo bien por ahora. Todo bien. Qué bueno. No me ha salido casos con relación Al a la autismo. evaluación. Sí, no me ha salido. Ah, ya. Pero sí, casos de violencia de género, de abuso sexual, pero no relacionado a este caso. Ahí sí, hemos estado trabajando. Bueno, qué bueno. Esperemos un poquito para ver que se unan todos los chicos y comenzar. Esperémonos un ratico. Ok, vamos a comenzar, chicos. Ya son las 6:05 porque esta es una capacitación súper larga que vamos a tener el día de hoy y habla sobre la selección de instrumentos. Entonces, nosotros tenemos criterios específicos mayores y menores, tales como la sensibilidad, la validez, la fiabilidad, la ética, y los menores como la validación de pruebas, la viabilidad de administración y la existencia de protocolos. Como ven, el protocolo es un criterio de selección menor, mientras que la fiabilidad, la validez, la ética y la sensibilidad de la prueba es un criterio mayor. ¿Y esto por qué les hago esta diferencia, chicos? Porque nosotros, si bien es cierto, debemos tener un protocolo gold estándar. Lo cierto es que hay pacientes que se pueden o no adaptar a ciertos procesos. Por ejemplo,
El protocolo Gold Standard nos dice a nosotros que vamos a utilizar una escala de Wechsler, un A2, un ADIR y una escala de Vineland para tener un diagnóstico de autismo. Pero si la escala de Wechsler verbal no me sirve, aunque el protocolo Gold Standard nos diga eso, nosotros podemos cambiarle a una escala de Wechsler no verbal, porque la sensibilidad de la prueba va a ser mayor. Y ese es un criterio específico mayor que deberíamos tomar en cuenta. Cuando nosotros tengamos un protocolo de selección de instrumentos, debemos reconocer que primero vamos a ver uno que sirva para escoger y evaluar el coeficiente intelectual, la velocidad de procesamiento, de atención, memoria, aprendizaje, praxias, nocias, lenguaje y funciones ejecutivas. Entonces, usted siempre va a comenzar este proceso de evaluación con esta prueba, que es la prueba de coeficiente intelectual, que puede ser utilizada con la escala de Wechsler. Nosotros vamos a tener algunas características. Vamos a encontrar escalas breves, que son pruebas de fácil y rápida aplicación, es decir, que son aquellas que utilizamos entre 5 y 10 minutos, que evalúan la orientación, la atención, la puntuación global se interpreta desde el punto de corte y permite distinguir entre un nivel normal de inteligencia y uno patológico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una escala de Wechsler, por ejemplo, esta no es una prueba corta y todos lo sabemos. Tardará entre 1 y 3 sesiones para hacerlo. A mayor discapacidad, mayor rapidez en la aplicabilidad de la prueba, pero cuando nosotros tenemos una inteligencia normal o una inteligencia superior, esta podría tardarse entre 2 y 3 sesiones. Cuando nosotros hacemos una escala como MCHAT, que es un cuestionario autoadministrado que responden los padres o el cuidador, quiero recordarte que esta fue creada en Estados Unidos por Baron Cohen en el año de 1992 y desde ese año tiene algunas versiones modificadas. Posee una sensibilidad del 87% y una especificidad en autismo del 99%. Es un valor predictivo positivo de 0,80 y negativo de 0,99. Es decir, que esta prueba no sirve para hacer un diagnóstico de autismo. Solo es un screening de 18 a 30 meses y con este no puedes diagnosticar autismo. Es decir, hay muchos compañeros que diagnostican autismo con un MCHAT, pero lo cierto es que este no puede ser de esta forma. En ella vamos a ver algunos numerales donde vamos a encontrar muestra interés por otros niños, suele señalar con el dedo para indagar algo que le llama la atención, suele traer objetos para enseñárselos, imita, responde a su nombre, tiene seguimiento visual para hacer los actos de señalamiento. Otra prueba de screening que nos puede ayudar para cotejar el autismo se llama CARS. Pero CARS no solo es una prueba que puede ser utilizada para el diagnóstico de autismo. Como le estoy comentando, esto es un protocolo que se debe seguir. Este screening o este listado de preguntas distingue a los niños con autismo de niños con otras alteraciones del neurodesarrollo como la discapacidad intelectual, las dificultades del aprendizaje, el trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad, que pueden compartir signos comunes. El punto de corte de esta prueba es 30, donde hasta 35 usted va a considerarle ligeramente autista, 36 va a ser autismo moderado y 37 va a ser autismo severo. Pero, ¿puedo utilizar solo esta prueba para diagnosticar autismo? No, este es un screening y un screening solo nos va a servir a nosotros para hacer una predictibilidad de lo que debemos hacer funcionalmente para tener un protocolo del neurodesarrollo para descarte de autismo. Y aquí vamos a considerar aspectos no solo de lo que piensa el padre de familia, porque recuerda que muchas personas con autismo
tienen padres con autismo. Entonces, lo que para un padre con autismo es normal, el terapeuta no lo puede considerar normal y esa aportación en CARS que no tiene MChat es muy valiosa. Luego vamos a tener como índoles predictivos MChat y CARS, screenings de predictibilidad, que no pueden ser solo para diagnóstico, es decir, Vero, ¿le hago MChat y ya tengo diagnóstico? No. ¿Le hago CARS y ya tengo diagnóstico? No. CARS no puede diagnosticar. Primero comenzamos con las baterías generales de evaluación o baterías de evaluación neuropsicológica, que son pruebas que exploran las funciones cognitivas de forma sistematizada, memoria, atención, concentración, funciones ejecutivas, para detectar y tipificar la existencia de determinadas disfunciones. Muchos de nosotros sabemos que, por ejemplo, la escala de Wechsler, que puede comenzar con el WAIS y luego el WISC, nosotros vamos, o el WISC no verbal, la escala de Wechsler no verbal, son aquellas que nos van a ayudar a entender la capacidad cognitiva desde los 6 años, la escala, el WISC y antes del WIPSI, para tener pruebas para valorar tanto la comprensión verbal, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Ella va a tener 10 pruebas principales y va a tener 15 subpruebas para poder tener un CI total. Esta tiene una confiabilidad de subescalas que va desde el 0,79, que es buena, y tiene confiabilidad en red test, lo cual nos dice que es una prueba que tiene validez y que va a ser bajamente desestimada en el ámbito forense, porque tiene una buena validez para el contexto en el que es evaluado. Esta prueba es de índole indiscutible cuando nos presentamos, por ejemplo, en un juzgado a defender a un paciente con autismo. Luego tenemos el ENI2. El ENI2 es la versión más actualizada que tenemos de ENI. Aproximadamente este test está costando entre 400 y $600. Es una evaluación infantil que se puede realizar desde los 5 hasta los 16 años y valora habilidades de atención, construccionales, memoria decodificada, diferida, habilidades perceptuales, lenguaje, habilidades metalingüísticas, lectura, escritura, aritmética, habilidades espaciales, habilidades conceptuales y de funciones ejecutivas. La confiabilidad en el retest es de 0,39, es decir, que es muy buena. Y existe una correlación con el WIS-5, es decir, ¿qué quiere decir que se correlaciona? El WIS es una prueba que llega hasta un determinado punto y esta prueba es del acompañante ideal en una evaluación neuropsicológica clínica, porque nos va a permitir conocer con mayor profundidad, por ejemplo, si hay una dificultad en la velocidad de procesamiento, esta te va a hacer una valoración integral de la atención y nos va a permitir entender de una forma mucho más específica hacia dónde debemos llegar. Cuando hablamos de pruebas específicas para la evaluación neuropsicológica, entonces vamos a ver que cada una de ellas hace una exploración detallada de la función ejecutiva y no tiene sentido evaluar con 2 test que midan memoria, por ejemplo, que sería redundante y tedioso para emplear en ambas. Pero si tú hablas de memoria en el WISC más del ENI, vas a conocer la especificidad de la afectación en la memoria. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar la escala de Wechsler con ENI, que sería un gold estándar. Pero si no, también podríamos utilizar la escala de Wechsler con ENFEN, aunque no es tan profunda como ENI2. El ENFEN tiene 4 subpruebas: fluidez verbal, senderos, anillas de interferencia. ¿Qué es lo que nos va a permitir entender? Rendimiento cognitivo, madurez en las funciones ejecutivas en niños, y está dedicada a una interpretación neuropsicológica profunda por puntajes numéricos.
Lo chévere de esta batería es que tiene una sección que te dice qué recomendaciones de rehabilitación neurocognitiva vas a encontrar con ejercicios, por lo que sirve no solo para evaluar, sino que te va a servir también para rehabilitar. Otra de las que nosotros utilizamos y las usamos cuando hacemos escala de Wechsler para adultos es Banfe 3. ¿Por qué? Porque esta es una prueba que no solo llega hasta los 16 años como el ENI. Cuando ya no podemos hacer ENI, nosotros pasamos a Banfe 3 porque valora la funcionalidad frontal, dorsolateral, orbital, prefrontal del hemisferio izquierdo y derecho, y podemos aplicarlo entre los 6 y 80 años. Tiene puntuaciones estandarizadas, aplicadas a Latinoamérica, con índices de funcionalidad y puntajes normalizados. Tiene totales en cada función frontal y un total en funciones ejecutivas, y se anota en observaciones lo que señala el padre y el maestro para recopilar mayor información. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de Banfe, cuando nosotros tenemos el perfil de ejecución del paciente, vamos a analizar siempre, cuando es para autismo, subpruebas y pruebas principales. No solo puede tomar la prueba principal. Estas pruebas y subpruebas principales van a darnos a nosotros el puntaje estándar entre la edad del paciente y el nivel educativo. Y vamos a hacer la conversión entre percentiles, lo que hace que se encuentre el paciente con los determinados procesos en funciones cognitivas, luego funciones deficitarias y luego los defectos que subyacen a los puntajes bajos. Entonces, así vamos a tener las observaciones racionalizadas de lo que estamos entendiendo. Cuando nosotros entendemos que tenemos un objetivo diagnóstico, nosotros vamos a entender que siempre vamos a analizar premeditadamente qué prueba es mejor o peor para diagnosticar un trastorno del neurodesarrollo. Por ejemplo, yo no voy a utilizar un MCHAT para diagnosticar discálculo, sino autismo. Y yo no voy a hacer pruebas que contengan aritmética u operaciones matemáticas porque no necesitan autismo, pero probablemente las utilice si además del autismo observo una comorbilidad de discalculia. Y aún así, cuando se sospeche gracias a una batería, se debe tener una prueba, por ejemplo, aún más específica para discálculo. Entonces, como tú te vas a dar cuenta, lo primero que nosotros tenemos en este primer espacio es de entender que podemos hacer una prueba de screening, pero aparte de esta prueba de screening, vamos a hacer una prueba de sus funciones neuropsicológicas que tiene que ser ratificada con una prueba neuropsicológica de especificidad para tener todo un proceso protocolar. Generalmente, lo primero que vamos a hacer si hay una sospecha de autismo y ya tenemos la prueba de coeficiente intelectual, vamos a hacer esto que se llama protocolo Gold Standard, que comienza con este test que se llama A22. Para ejecutar el test A22 debes estar formada en A22. Una formación en A22 puede costar entre 800 y $1,200 porque es un protocolo estándar. ¿Qué quiere decir esto? No es como quien te capacita en escala de Wechsler y que tomas un curso de $25 y aprendiste. No. A22 requiere que usted tenga un proceso de capacitación formal porque a usted le van a registrar en la página de A2 como un especialista evaluador, si no su proceso queda deslegitimado por no contar con esta especialidad. Entonces, cuando hacemos esta, vamos a encontrar que tiene módulos del 1 al 4 y un módulo T, que es la parte 2. Esta es una aplicación individual que puede ir desde los 12 meses hasta adultos. Normalmente, cuando tenemos esta prueba, vamos a tener entre 40 y 60 minutos para cada módulo. Y la finalidad de la evaluación y el diagnóstico del autismo
trastornos generalizados del desarrollo en personas en diferentes edades. El LADOS-2 no proporciona un baremos como tal, sino que hace algo que se llama puntos de corte. Y los puntos de corte se establecen de acuerdo a los módulos que van a ir del 1 al 4 y hay rangos de preocupación en el módulo T que solo son para la práctica clínica. Si nosotros, por ejemplo, yo utilizo solo pruebas originales porque yo no me puedo arriesgar en un diagnóstico pericial judicial, la corrección es con un PIN automático que genera módulos del 1 al 3 para elaborar o determinar los síntomas asociados y manifestados en el evaluado y su evolución a lo largo del tiempo. Esta prueba aún permite la evaluación manual y siempre vas a encontrar en esta prueba en el mercado ecuatoriano chimbeada, es decir, desde la parte no original, la prueba más económica que yo he encontrado y he buscado cuesta $1,200. ¿Por qué? Porque el test A2 original cuesta $8,000. En ella van a encontrar manual, protocolo, material manipulativo y claves de acceso a PIN para corrección mediante TEA-ógrofe. En esta prueba, tú vas a encontrar que te va a llegar 5 módulos y no puedes utilizar uno y otro con el mismo niño, sino que solo se usa uno. Por ejemplo, módulo T, niño entre 12 y 30 meses de edad, que no usa lenguaje ni frases de manera consistente. Módulo 1, niños de 31 meses de edad o más que no usan su lenguaje de frases de manera consistente. Módulo 2, personas de cualquier edad que utilizan un lenguaje de frases pero no con fluidez verbal. Módulo 3, niños y adolescentes menores de 16 años que tienen un lenguaje fluido. Y módulo 4, adolescentes a partir de 16 años y adultos que tienen un lenguaje fluido. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos esta prueba, nos vamos a dar cuenta, chicos, que viene además por colores. Lila, verde, amarillo, celeste y tomate. Módulo T, lila, módulo 1, verde, módulo 2, amarillo, módulo 3, celeste y módulo 4, naranja. ¿Ok? Así usted se va a dar cuenta que tiene las diferencias etarias. Generalmente yo tengo un screenshot de esto en mi cuaderno terapéutico para saber cuál debo utilizar, porque a veces la memoria puede ser frágil. Cuando nosotros tenemos esta prueba, vamos a hacer algo muy importante. Se van a desarrollar las actividades que se describen en el manual, tomando como guía la selección y observación de protocolo y se va a codificar los comportamientos observados en la parte de codificación de protocolos. Luego se transforman estos códigos en el algoritmo de corrección, el final y las puntuaciones totales obtenidas que nos permiten una clasificación de diagnóstico de autismo o no. Ok, ¿qué vemos entonces? Vamos a encontrar que nos dice trastorno del espectro autista, autismo o no existe trastorno del espectro autista. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer un ejemplo de simulación del módulo 1. Primero te va a decir juego libre. Y vamos a ir haciendo preguntas como el niño intenta involucrar al familiar o el cuidador de manera espontánea. Tú vas a abrir la caja de juguetes y vas a tener juegos exclusivos para juego libre. Y entonces vas a ir viendo cómo el niño interactúa, el adolescente interactúa con este proceso y vemos si se comunica, qué referencia hace conjunto a los objetos, con quién intenta jugar. O cuando jugamos a la merienda,
Vamos a descubrir si el niño indica cuál es la comida, si pide, cómo lo hace, si utiliza la mirada, los gestos, las iniciaciones, las expresiones faciales, si el niño enseña su merienda o se hace el que come o no lo hace. Y luego a esto vamos a hacer preguntas, ¿no? Que lo vamos a codificar. 0, 1, 2, 3, 8, 0, 1, 2. ¿Qué dice? Este es un ítem general que se aplica en las vocalizaciones o verbalizaciones, incluyendo lloriqueos y llantos. Las vocalizaciones repetitivas o de expresiones raras sin sentido pueden codificarse aquí si la entonación es inusual. Por ejemplo, tiene una entonación normal, pero si habla así, o si habla así, o hace esto, quisiera que usted me enseñe. Usted ya se va a dar cuenta que esa entonación es diferente. O cuando hace, no, sí. O cuando dice, dame. ¿Sí? Vamos a ver en mostrar. Le van a decir, muestra espontáneamente el juguete, muestra sus juguetes de forma parcial o inconsciente, o no muestra los juguetes. Entonces aquí le va a ir sumando, supóngase 8, no hubo suficiente vocalización, y 2 no mostró los juguetes. Y va a ir sumando. Cuando usted sume, la puntuación total global debe ser mayor al punto de corte. Pocas palabras o ninguna, total global 16. Algunas palabras, total global 12. Espectro del autismo, pocas palabras o ninguna, 11. Total global hasta 15. Algunas palabras, 8. Total global hasta 11. No TEA, total global 10. Algunas palabras, total global -7. Luego tenemos la escala de Wechsler que ya habíamos hablado. Perdón, chicos. Y esta escala va a tener la aplicación que todos los estudiantes de psicología saben. Vamos a comenzar con cubos para ver la ilustración y vaya armando de acuerdo al modelo evaluado. Los primeros 3 ítems son de modelo. Una vez hecha la figura se vuelven a colocar y vamos dando una modificación o una bonificación rápida desde el ítem 10. No se otorga el puntaje si pasa el tiempo. De 6 a 8 años inician en el ítem 1, 2 y 9, 16 en adelante. Algunas veces nosotros en estas pruebas, en algunos compañeros, encontramos errores frecuentes como no realizar secuencia inversa, inicia en el ítem que no corresponde a esa edad, se pasa del tiempo, mantiene 4 cubos a partir del ítem 10. Eso hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en semejanzas, el evaluador va a leer 2 palabras que puedan ser objetos y decir en qué se parecen. Leche y agua, mariposa y abeja. En semejanzas, el error más común que tenemos en la práctica es que se olvida de hacer preguntas adicionales ante respuestas vagas y le califiquen 0. Segundo, que se puntúan inadecuadamente las respuestas de los evaluados. Y luego que tenemos matrices. Cuando el evaluado ve una matriz o una serie de figuras incompletas, va a ayudarle a la selección de la opción completa. Y el error más común es que se corta la ejecución a los 30 segundos y no se le pregunta qué respuesta de las dos escoge. Es como ya. No, lo correcto es que nosotros hagamos la pregunta para una secuencia inversa. Dentro de este proceso también vamos a encontrar la etapa de dígitos. Lo que vamos a hacer es que el evaluado lee la secuencia de los números que debe repetir en el mismo orden, o el orden inverso, o el orden ascendente de menor a mayor. Y vamos a ir dejando que esto se desarrolle. ¿Ok?
En dígitos, los dígitos dicen a razón de 1 segundo y hay que evitar agruparlos. Los ítems no se pueden repetir nunca. Hay personas que repiten nuevamente y dañan el valor de la prueba. El error más frecuente del aplicador es que dice muy rápido, 7,4, y tiene que volver a repetir, y ahí ya falló. O muy lento, 7,4, perdiendo la conexión lógica del lenguaje que demarca dificultades mayores. Esto no se señala si está mal en los ítems de práctica. Se repiten los ítems solo si se solicita y se olvida aplicar los 2 intentos de cada ítem. Recuerde que en esta prueba tienen 2 intentos. Luego viene la etapa de claves, donde el evaluado debe copiar unos símbolos que corresponden a las figuras geométricas o números dentro de un tiempo límite. Verificamos que se corresponda a la edad del evaluado, se entregue el lápiz sin borrador, no se debe saltar casillas, los símbolos rotados no cuentan en el puntaje y se pueden hacer notificaciones sin tomar en cuenta el tiempo. Los errores más frecuentes en esta prueba es entregar el borrador, no entregar el borrador, no corregir los ítems de la práctica, detener la ejecución luego de 1 minuto, distraerse, perderse en el tiempo y no atender al evaluado o corregir símbolos rotados. Luego viene el vocabulario. El evaluado debe nombrar el objeto que aparece en el cuaderno de estímulos con los ítems verbales y debe definir la palabra. Y aquí solo tenemos la puntuación para lo que está viendo en la palabra. Pero, por ejemplo, en el Ecuador no encontramos algunas palabras y podrían ser cambiadas indistintamente. El vocabulario. Cada ítem se lee completamente, se registra de manera literal, palabra por palabra, y el ítem se puede repetir todas las veces que se solicite. No se ejemplifica ni explica si el evaluado lo solicita. Los errores más frecuentes aquí es que no se contabiliza el puntaje bruto total, no se distinguen las diferencias entre las respuestas del evaluado y no se hacen preguntas adicionales neutras en respuestas vagas. Entonces, cada ítem debe leerse completamente, se registra de manera literal la palabra por palabra y se puede repetir todas las veces que se solicite. No se ejemplifica ni explica si el evaluado lo solicita. ¿Qué errores frecuentes tenemos? El puntaje total bruto ya no hizo la diferencia de las respuestas del evaluado y no se hacen preguntas neutras básicas. Luego tenemos las balanzas. El evaluado observa la balanza y debe seleccionar la opción de respuesta que mantendrá a la balanza equilibrada dentro de un tiempo límite. En el ítem 27 hay un cambio en la complejidad, por eso se dice ahora balanzas. Se señala con asteriscos. Se debe escoger entre 1 y 2 respuestas cuando las dé. Puede utilizar el dedo para ayudar a evitar la confusión. Los errores más frecuentes es que se inician en un ítem que no corresponde a su edad, que se olvidan señalar que se trabajará con 3 balanzas en el ítem 27 y que no se contabiliza el puntaje en bruto total y no se aplica el ítem de práctica. Viene luego la parte de los rompecabezas visuales. En esta etapa, el evaluado va a hacer un rompecabezas resuelto que luego debe reconstruir seleccionando las 3 opciones de respuesta de piezas dentro de un tiempo límite. Dentro de este proceso de balanzas, en el ítem 27 hay un cambio en la complejidad, por eso se dice ahora balanzas, ¿no es cierto? Permítanme, ahí me salté. En el rompecabezas visual se acompaña de la instrucción verbal, es decir, vamos a hacer que usted pueda escoger 3 piezas para evitar confusiones y se cronometra con el fin de la instrucción verbal. Se le insiste la respuesta tras 20 segundos.
El error frecuente aquí dentro de este proceso es que se olvida de cronometrar el tiempo, que se escogen 3 o más piezas o no señalan si está mal el ítem de la práctica. Explicar el ítem del ejemplo de forma inadecuada no se contabiliza en un puntaje bruto. Luego tenemos la etapa de retención de imágenes. El evaluado va a observar una página de estímulos con ilustraciones por un tiempo y luego señala las mismas en otra página de memoria, de preferencia en el mismo orden que las vio. Cuando nosotros tenemos una sospecha de un trastorno del desarrollo intelectual, se inicia en el ítem de la práctica A y en los primeros ítems se debe mostrar por 3 segundos cronometradas las imágenes y se debe volver a mostrar la imagen en la retroalimentación correctiva. Los errores frecuentes. Se otorga más o menos tiempo del permitido y no se registra la respuesta del evaluado o no contabiliza el puntaje total bruto. También viene la búsqueda de símbolos. Cuando nosotros estamos hablando de la búsqueda de símbolos, chicos, es importante que esto se dé en un tiempo límite. Y vamos a intentar verificar el ítem donde se inicia el evaluado, se entregue el lápiz sin borrador y se acompaña de la instrucción verbal en el ítem de ejemplo y una práctica del ejemplo que se marca en rayas diagonales. ¿Cuál es el error más frecuente? Darle el borrador. No señalar el orden de ejecución de la tarea y detener la tarea a los 60 segundos. Distraerse con otras labores y no mostrar que hay más páginas. Denme un segundo, por favor. Mil disculpas, chicos. Entonces, el error frecuente, dar el borrador, no señalar el orden de ejecución de la tarea, detener la tarea a los 60 segundos y distraerse con otras labores. Ahora, chicos, miren qué importante es que nosotros, cuando hacemos una prueba neuropsicológica clínica, tomemos en cuenta que esta es una prueba que va a marcar la vida de este ser humano y que lo que digamos dentro de esta prueba va a ser inclusive sujeto a un orden de tener un carnet de discapacidad que va a afectar el ingreso a su universidad, que va a afectar todos los beneficios de las leyes, que va a tener acceso a un montón de cosas, pero va a ser discriminado de muchas formas. Entonces, esta prueba, normalmente con las pruebas generales ya estaría bien, pero cuando hablamos de autismo, es obligatorio que nosotros hagamos las subpruebas complementarias en escala de Wechsler. Y ahí el evaluado va a tener que responder a preguntas referidas en diversos tópicos de conocimiento general. Cada ítem se lee completo, se registran las respuestas literalmente, no se debe definir o explicar los estímulos. Aquí el error más frecuente es la no contabilización del puntaje bruto y que se hacen preguntas de las preguntas y no se hacen preguntas con respuestas vagas. Luego viene la parte de secuenciación, donde se lee una secuencia de letras y números que luego se debe recordar ordenando los números en orden ascendente y las letras alfabéticamente. Cada ítem debe leerse completo, se registran respuestas literalmente y no se debe definir o explicar estos estímulos. Y estos se leen a razón de 1 segundo. ¿Cuál es el error más frecuente aquí? Que no se contabiliza el puntaje bruto y que hacen preguntas de las preguntas y no se hacen preguntas a respuestas vagas. Luego vendrá la cancelación, donde el evaluado debe identificar dentro de un tiempo límite las ilustraciones específicas de sus 2 hojas de respuesta que contienen estímulos de forma aleatoria o de forma estructurada.
Cada ítem se va a leer completamente y se van a registrar las respuestas literalmente. El error es que nosotros no explicamos los estímulos, no se contabiliza el puntaje bruto o se hacen preguntas de las preguntas, lo que generan problemas. De ahí viene la etapa de comprensión. Mire, el evaluado debe responder preguntas basándose en su comprensión de los principios generales o de las situaciones sociales. Cada ítem que nosotros tenemos aquí debe leerse completo. Se registran las respuestas literalmente y no se debe definir o explicar el estímulo. Se puede repetir cuando le solicite. Otra vez, no le contabiliza el puntaje bruto y se hacen preguntas de las preguntas y las preguntas de las respuestas son vagas. Lo mismo pasa en aritmética. Con las operaciones mentales, cada ítem se lee completo y se debe registrar la respuesta literalmente. No se debe definir o explicar el estímulo. Se puede repetir cuando le solicite. Ahora yo les voy a enseñar que de la mano de la escala de Wechsler y el A2, usted puede tener una escala ADIR, que es en niños de hasta 36 meses, o una escala SELF5 que nos va a permitir elaborar toda la evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje. Esta es una prueba de aplicación individual que nos ayuda entre los años 5 años hasta los años 15 años, 11 meses. Es una prueba que nos va a tardar 35 minutos con una aplicación variable y nos va a ayudar a identificar, diagnosticar y realizar el seguimiento del trastorno del lenguaje y la comunicación oral en niños y adolescentes. De acuerdo a estos puntajes, tenemos una vara invasión que ya está adscrita a la población latinoamericana y tendrá materiales que nos van a servir para el manual técnico de interpretación, el manual de corrección, el cuaderno de estímulos 1 y 2 y el cuadernillo de anotación. Entonces, aquí nosotros tenemos punto de comienzo, regla de retorno, repeticiones y regla de determinación. Cada una de estas reglas que nosotros tenemos aquí van a variar por la prueba que tomemos. Primero debemos entender que hay dos tipos, uno que se llama de edades de 5 a 6 y otra que se llama de edades de 7 a 8. La regla de retorno es de la edad de 7 a 8 si no se obtiene una puntuación perfecta en los primeros ítems desde el punto de comienzo y no están permitidas las repeticiones. Y la regla de terminación nos dice que si después de 4 ejercicios consecutivamente erróneos, ya no podemos continuar con esa prueba. Entonces, primero vamos a trabajar con la comprensión de frases. Comenzamos con la edad de 5 a 6 años. Vamos a evaluar las aptitudes para interpretar la frase oral de longitud y complejidad y elegir los dibujos que ilustran el significado referencial de la frase. Por ejemplo, la niña tiene un perro grande, blanco y con manchas negras. O la niña no está pintando. Vamos a tener el concepto lingüístico que nos va a servir para evaluar las aptitudes para interpretar indicaciones que contienen conceptos básicos y que requieren operaciones lógicas como la inclusión, exclusión, ubicación, tiempo e identificar los dibujos mencionados. Por ejemplo, señala una casa y una flor. ¿Dónde está? Señala la flor del medio. ¿Cuál es? Hay uno que nos ayuda con los dibujos. Yo voy a señalar la flor y hago una pausa. Ahora dime el dibujo que yo te señala. Señala la casa, señala la pelota, señala la manzana, señala el sol, señala la flor. De ahí vamos a hacer una prueba que se llama morfosintaxis, que nos ayuda a evaluar las aptitudes para aplicar las reglas morfosintácticas de la flexión de género y número, que es la mayor parte de problema que tienen el autismo, como querer comer, dame manzana, pero no pueden hacer una regla morfosintáctica con género y número.
la conjugación verbal, la concordancia, la derivación nominal y adjetiva, los grados comparativos y superlativos, la contracción, la selección y la utilización de términos determinantes con pronombres posesivos, personales, átonos, reflexivos y las preposiciones o conjunciones. Por ejemplo, este niño mira el mar, esta niña mira las nubes. La chica reparte los platos, el padre sirve. Probablemente el niño con autismo diga chica platos o chica reparte platos, pero no diga la chica reparte los platos. Y de ahí evaluamos cómo esta persona utiliza los verbos del pasado. Recuerde que el SELF-5 es una prueba neuropsicológica para el lenguaje. Entonces, aquí dentro de esta parte, lo que nosotros debemos ver es que hay que analizar. Los niños leen, antes los niños dibujaban. Ahora llueve, antes hacía sol. Estas complexiones del lenguaje morfosintácticas van a ser importantes. Luego vamos a evaluar las partes de las palabras relacionadas en SELF-5. Vamos a evaluar la aptitud para comprender la relación entre la palabra, el campo semántico y en algunos casos las relaciones semánticas específicas como la sinonimia y la antonimia. Por ejemplo, pie, mano, cinturón. ¿Cuáles sí se parecen? Pie y mano. Muy bien. Rotulador, lápiz y fresa. ¿Cuáles sí se parecen? Rotulador y lápiz. Perfecto. Luego viene la morfosintaxis, que es evaluar las... Ay, perdón, chicos. Perdón que me estoy saltando. Luego viene la ejecución de las indicaciones y es donde evaluamos las aptitudes para interpretar indicaciones orales de longitud y complejidad creciente para luego seguir el orden que han mencionado, las figuras, las características del color, el tamaño, la posición e identificar las figuras mencionadas. Aquí nosotros vamos a ver cómo reflejan las capacidades de la memoria procedimental y también de la memoria a corto plazo. Señala el triángulo blanco ahora, señala los círculos negros ahora, señala el círculo grande y el círculo pequeño ahora. ¿Sí? Y luego viene la parte de la elaboración de frases, que es evaluar la aptitud del sujeto para elaborar oralmente frases complejas, como realiza una frase con ella. Ella se lava las manos. Con coche, la madre recogió el coche de su hijo. Avión, los pasajeros suben al avión. Y luego le haremos una prueba que también se utiliza en Cumanes y Cumanín, que se llama escuchar frases orales de longitud y complejidad creciente y repetirlas sin cambiar el significado semántico, ni el contenido léxico, ni la estructura o las frases. Es decir, evaluamos campo semántico, léxico y morfológico, además del componente sintáctico. La competencia favorece entonces al recuerdo inmediato o a la memoria a corto plazo. Los niños están estudiando, los niños están estudiando. ¿Ha terminado la niña el dibujo? Ha terminado la niña el dibujo. ¿Te has acordado de traer el bocadillo? ¿Te has acordado de traer el bocadillo? ¿No ha comido piña tu hermana? No ha comido piña tu hermana. Pero sí dice, recordaste traer el bocadillo y ya estaría equivocado, ¿ok? Luego viene la comprensión oral de textos, que también lo vamos a encontrar en Cumanes o en Cumanín. Y en esta y también lo vamos a encontrar en el ENI2, que es una prueba más larguita y más profunda. Entonces, de ahí lo que nosotros vamos a evaluar es el mantenimiento de la atención, la concentración, la escucha de los textos orales, la creación de significados, responder preguntas sobre el contenido, usar estrategias para llevar a cabo interpretaciones más del contenido del texto. ¿Por qué estaba nervioso Alex después de leer la historia? Porque esperaba una sorpresa. ¿Qué pasó después de desayunar? Había un gato en la cocina. Luego viene la parte de definición de las palabras, chicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de definición de las palabras, vamos a reconocer
y evaluar la capacidad de analizar el significado de las palabras, definir las palabras a partir de los significados y comprender las relaciones con otras de la misma clase y describir los significados específicos. Por ejemplo, puzzle de palabras para la construcción de frases, relaciones semánticas para evaluar las aptitudes y comprensión de las frases, con una comparación que incluye contenido espacial, relación temporal, expresión de contenido secuencial y de formato en pasivo. Y luego vamos a evaluar el perfil de habilidades pragmáticas, que no es un ítem a aplicar, sino que el profesional identifica los déficits pragmáticos verbales y no verbales que pueden afectar negativamente al evaluado o a la comunicación social, para luego llegar a la verificación de las habilidades, en donde solo el profesional va haciendo un tic, un checklist, en donde vamos viendo las habilidades comunicativas y funcionales de este sujeto con la interacción y la conversación real para determinar conductas verbales y no verbales. Por ejemplo, chicos, repite las cosas que los demás ya saben, dice cosas que no son relevantes, malinterpreta al examinador, formula la pregunta varias veces. Y luego vamos a tener una simulación de puntuaciones. El SELF5 es bien facilito para calificar porque te da la simulación clarita, 1, 2, 3 y 4, y vamos a ir solo sumando para luego tener una puntuación directa de cada tipo de prueba. Y luego vamos a ver la puntuación escalar, los valores de obtención de acuerdo a la tablita. Y luego vamos a tener la simulación de la puntuación que se hace con la suma de acuerdo a las edades correspondientes, para luego tener el percentil y el valor de obtención, donde nosotros ya tenemos el percentil y el tiempo de intervalo de confianza. Cuando ya hemos tenido esto, vamos a tener una puntuación compuesta 1, una puntuación compuesta 2 y una diferencia y el valor crítico. Recién ahí vamos a darnos cuenta si hay una diferencia significativa, sí o no, y vamos a entender una muestra de significación de esta prueba, para luego entender si cumple o no con los requerimientos de dicho proceso. Entonces, yo voy a tener claramente una tarea para ustedes el día de hoy para nuestra siguiente semana. Vamos a hacer una escala de Wechsler y vamos a hacer una escala SELF5. Yo no les puedo pedir que hagan una escala ADIR o una escala A2, porque para estas escalas ustedes deberían tener el material. Jessica, Elena, José, ¿tienen material A2? No. Entonces, yo no les voy a pedir que tengan el material A22, sino que en la siguiente clase yo les voy a ir mostrando uno a uno todos los materiales para que ustedes sepan cómo utilizarlos técnicamente y van a calificar conmigo un módulo continuo de A2 para que puedan entender a prolijidad lo que debemos hacer. Pero yo sé que escala de Wechsler y SELF5 ya lo pueden hacer. Les voy a cargar los test de escala de Wechsler para los que no tengan. Y les voy a cargar las escalas de SELF5 para los que no tengan y lo puedan hacer, porque son de baremación directa y de puntuación directa. Y lo que a mí me interesa es que usted sepa aplicarlo y sepa identificar dónde están sus errores. ¿Estamos de acuerdo? Con eso nos vamos a ver en nuestra siguiente clase como tarea, porque cada uno de ustedes va a presentar cómo aplicó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya con esto, nos vemos en la siguiente clase, para que si haya dificultades en la calificación, yo tengo unos instrumentitos diseñados por mí que nos pueden ayudar con calificación en Excel, que les puede ayudar a facilitar la vida. Entonces, podemos ir trabajando con ellos y yo les quiero ir enseñando cómo vamos a calificar para que todo funcione. ¿Estamos de acuerdo?
Listo, chicos. Nos vemos en nuestra siguiente clase. ¿Cuál es la tarea para venir a la siguiente clase? Evaluar SELF 5 y evaluar escala de Wechsler en cualquiera de sus hijos, nietos o sobrinos. Que les vaya muy bien. Chao, chao.